Los saludamos con gusto a nombre de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en coordinación y colaboración con la Universidad Pontificia de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana. Nos encontramos en estos diálogos por la esperanza. Frente a la emergencia COVID-19, llamamos a la concordia, a la valentía y la generosidad. En esta nueva transmisión nos encontramos con el señor obispo de Irapuato y responsable de la Pastoral Educativa y de Cultura de la SEM, también responsable de estas transmisiones que hemos puesto al servicio no solamente de nuestros feligreses, sino también de la sociedad en general a través de las plataformas de Internet. Está con nosotros también el presbítero Ramón García Reynoso. Él es sacerdote de la diócesis de Torreón. Es licenciado en teología dogmática y en teología espiritual. Ha desarrollado su ministerio acompañando la vida sacerdotal, la vida religiosa y la vida laical, dando múltiples retiros, clases, conferencias, ejercicios espirituales. Nos alegra mucho tenerlos a ambos en esta transmisión. Les agradecemos mucho su paciencia por estas cuestiones técnicas que a veces pues se nos complican un poco, pero siempre vencemos ante ellas. Y le pedimos al señor Enrique Díaz que nos dé una reflexión de entrada. El día de ayer, sin duda alguna, la reflexión evangélica del Santo Padre Francisco, con este capítulo 4, en donde Jesús calma las aguas, fue una reflexión verdaderamente bella e interesante. Le pedimos al señor Enrique si nos pudiera dar un comentario de esto. Mi saludo cariñoso a todos ustedes que nos siguen a través de estos medios tan importantes porque nos hacen llegar al corazón de las personas, porque nos vemos y compartimos en medio de este encierro que nos ha provocado esta epidemia. Muchas gracias, Padre Eduardo, por todos tus trabajos, por todo lo que vas haciendo. Gracias, Padre Ramón, por hacerte presente aquí en medio de nosotros. Y gracias a todos los que hacen posible que lleguemos hasta ustedes. ¿Qué hay en tu corazón? En el día de ayer fue un momento precioso, extraordinario, de oración, de comunión, de una plaza vacía, pero de muchos corazones unidos en torno a la oración y en torno a la bendición del Papa, pero en torno a esa reflexión y a esa oración tan bella que hacía, partiendo de la realidad de lo que estamos sintiendo, partiendo de nuestros sentimientos, partiendo de lo que hay en el corazón de todos. Quizás es lo que más me gusta del Papa. A veces somos medios espiritualistas y queríamos decir, ay, nomás con la oración. Y el Papa toca el corazón de lo que estamos sintiendo. Y iniciaba ayer su reflexión diciendo unas palabras con que inicia ese pasaje de Marcos 4 en el verso 35, al atardecer. El atardecer es la noche, el atardecer es la soledad, el atardecer es la incertidumbre, el atardecer son tantas cosas. Y así iniciaba el Papa y así nos pone en ese contexto. Y al atardecer viene la tempestad y sentimos que nos hundimos. Y en este sentir que nos hundimos, se nos olvidan los demás y se nos olvida el mismo Dios y empezamos a gritar, sálvame Señor, me da miedo, grito, lloro, me enojo, como está pasando con muchos. Y el grito que hacen fuerte llega hasta el Señor Jesús. Y ahí, en la orillita, dormido el Señor Jesús, en el mayor peligro, en la mayor compañía, ahí está el Señor Jesús. Y al despertar les dice bueno, primero ellos le dicen, no te importa que perezcamos. Y parecería que ahora muchos le decimos al Señor, no te importa, no te vemos, ¿dónde estás? Y sin embargo ahora lo hemos sentido más cercano, más nuestro, más en el silencio.
No te importa, sí, a Él es el que más le importa. Él es el que más nos quiere vivos, pero con una vida en plenitud. Y la respuesta de Él es, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿A qué es a lo que tienes miedo? ¿A perder tus comodidades? ¿A perder tu prestigio? ¿A perder qué es lo que pierdes? ¿Qué es lo que pierdes? Y lo más importante es, ¿cuál es tu vida? ¿Cuál es tu fe? ¿Cuáles son tus actitudes? Y esto será lo que hoy tendremos que responder al Señor. Qué hermosa frase del Papa cuando nos dice que con la fe vamos a sostenernos unidos todos, que no vamos solos en una barca, sino vamos unidos como comunidad, y si vamos remando todos, saldremos adelante. No es solo buscar yo mi salvación solito, mi seguridad solito, sino con los demás y también con el Señor Jesús. Sería una primera palabra en este momento de acercamiento. Muchas gracias, señor obispo, que Padre Ramón, es muy claro la vida interior, cómo manejar nuestra mente, nuestros afectos, nuestra imaginación, nuestra memoria, nuestros miedos, nuestras angustias. Hoy el desafío no solamente es lavarnos las manos, que por supuesto hay que hacerlo, toser y estornudar adecuadamente, limpiar superficies, etcétera, sino que tenemos que ir a nuestro interior para poder llevar en este tiempo de emergencia, de situaciones nuevas, poder llevar nuestro interior. ¿Qué nos dices al respecto? Te escuchamos. Muchas gracias, saludos y bendiciones a quienes nos acompañan a través de las redes. Monseñor, mucho gusto y alegría compartir este momento con usted. Gracias, Padre Eduardo, por tu presencia, tu trabajo. Pienso que el buen Dios acompaña siempre a su pueblo. Es un Dios Padre que nos educa, Dios Hijo que nos forma, Dios Espíritu Santo que nos acompaña. Esta es su presencia en medio del mundo y de la iglesia. Educar es una palabra muy bonita en latín que significa sacar de dentro lo mejor que hay en nosotros. Recordemos que el buen Dios ha sacado de la nada el universo y nos ha creado el universo y ha creado al ser humano. Nos educa. Jesús va formando en nosotros sus mismos sentimientos para que tengamos gestos de bondad como Él, el Hijo del Padre. Nosotros somos hijos en el Hijo. Y el Espíritu Santo nos acompaña a lo largo de la historia del tiempo, con todas sus alegrías, con todas sus desilusiones, con todas sus frustraciones y también ahora en toda enfermedad. Acompañar también es una palabra muy bonita en latín que significa partir juntos el pan. En estos días en que nosotros no podemos ir a los templos, es el Dios uno y trino que viene a nuestro templo, nos visita a nuestra propia casa y se mete a los rincones de nuestra existencia. Por eso ahí la espiritualidad nos ha de ayudar a redescubrir la presencia del Dios Trinidad en nosotros, como Padre, como hermano y como amigo. Por eso los gestos que hacemos exteriores de lavarnos, de purificar, de cuidarnos, de hacer el aseo y los gestos que estamos realizando en torno a nuestras familias, es importante ubicarlos desde el misterio de comunión de Dios. Hay una experiencia muy profunda en el Evangelio de Marcos y en los demás evangelistas, cuando las mujeres, aquellas desconsoladas, van al sepulcro y llevan todos los perfumes y todos los vendajes para buscar y preparar un cadáver. En el Evangelio griego, la palabra sepulcro tiene dos connotaciones, como lugar de los cadáveres o como lugar de los muertos, pero también como lugar de la memoria. Y aquí me parece muy importante hacer la diferencia. La espiritualidad no nos lleva a buscar cadáveres, no nos lleva a los sepulcros a buscar cadáveres, nos lleva a los lugares de muerte a buscar al viviente,
a Jesús de Nazaret resucitado que está entre nosotros. Entonces es necesario por eso no ir al sepulcro como lugar de muertos, sino al lugar de la memoria de Jesús. La memoria de Jesús, de lo que Él hizo por los suyos, lo que sigue haciendo por nosotros. Y en ese sentido, como nos decía el Papa Pablo II, San Juan Pablo II, es necesario purificar nuestra memoria, purificar nuestros afectos, purificar nuestras relaciones, purificar el sentido más hondo que tiene nuestra vida para en este momento llenarnos de esperanza, de fuerza, de sentido de comunión en el nombre del Dios uno y trino. Esto lo comento con mucha alegría, con mucha esperanza. Muchas gracias, Padre Ramón. Parece que el verbo cuidar es esencial. Él nos cuida y nos llama a cuidar a los demás, también cuidándonos a cada uno de nosotros de manera integral, en el cuerpo, en el espíritu, pero sobre todo en nuestras relaciones. Señor, Monseñor Enrique, lo escuchamos también. Gracias, Padre Eduardo. En este sentido, yo creo que estos días estamos llamados de un modo muy especial a cuidar y a cuidarnos. A pesar de estar ahora encerrado después de muchas actividades y de andar para todos lados, he descubierto estos días cómo estamos muy relacionados, cómo estamos muy interconectados, pero no solo nosotros como personas, sino también con Dios. Y cómo desde nuestro espacio, cada uno de nosotros, podemos cuidarnos, podemos protegernos y podemos sentirnos en las manos de Dios. Ciertamente serán días de silencio, pero no días de pasividad. Ciertamente serán días de encierro, pero no de amargura, sino serán con una nueva dinámica que nos lleve a reencontrarnos nosotros, a reencontrarnos con los más cercanos, a reencontrarnos también con las otras personas a las que a lo mejor no teníamos tanta oportunidad de acercarnos y acercarnos a Dios. La cuarentena, los 40 días, la cuaresma, el desierto, a nosotros casi siempre nos provoca como ese sentimiento de un poco de mortificación, de dolor, de... Sí es cierto, el desierto implica todo esto. El desierto implica el hambre, el desierto implica la inseguridad, el desierto implica el quedarnos sin nada de nosotros, pero también el desierto implica en la Biblia ese encuentro con Dios. Te llevaré al desierto, te haré recordar el amor primero, te hablaré al oído, estaré contigo. Y yo creo que estos días podemos hablarnos al oído en familia, hablarnos al oído con los otros, pero sobre todo poner atención a escuchar al Señor. Estas imágenes de otros lugares donde ya no había pájaros, donde no se veía el río, donde no se veía el aire. Yo digo, y si también lo que no estábamos ya mirando era Dios, y si también todo el ruido que teníamos en torno ya no era de Dios. Yo sí los invito, por un lado, a que quitemos esas falsas apreciaciones como de un castigo de Dios, como de un Dios que no es misericordioso, como que un Dios que no está con nosotros. Al contrario, ahora lo podemos sentir más cercano y que con los cuidados propios, con las atenciones propias, pero nos sintamos más cercanos, más amados por Dios. No podemos caer en ese pesimismo, tenemos que poner nosotros, es el tiempo nuestro, es nuestra vida y es tu vida en tu casa. A ver, ¿qué vas a hacer para ser productivo, para estar en paz contigo, para estar en paz con Dios? Yo creo que es un momento también de oportunidad para remirarnos, para revalorarnos y para mirarnos delante de Dios. Y esto en relación a Dios, en relación a las personas, en relación a la familia y en relación a nosotros mismos. Como he seguido yo con las redes sociales mis mensajes
mensajes eh, muchas personas dicen, ahora aprecio más en el silencio lo que usted está mandando. Y yo simplemente mando el Evangelio, pero yo creo que es oportunidad para encontrarnos nosotros mismos y encontrarnos con Dios, con mucha paz, entender que sí es momento de dolor, pero no es para perder la esperanza, que será momento de silencio para acercarnos a Dios, que será momento de inseguridad, es cierto, pero yo siento esa inseguridad como la del niño que se cae o que siente temor y va y se refugia en el regazo de la madre, en el regazo del padre, y será para ponernos también en ese regazo de Dios. Muchas gracias, señor Enrique. Padre Ramón, el señor Enrique nos ha llevado a un campo muy importante. Muchos buscamos la solución en Dios y por supuesto la solución ahí está, pero tenemos que empezar con nosotros mismos. Tenemos que empezar a hacer silencio para ser capaces de escucha de la palabra. Tenemos que entrar a nuestro interior para descubrir ahí su presencia. Tenemos que procurar la intimidad de nuestra conciencia, que es donde habita pues el espíritu, para ser capaces de descubrirnos criaturas en relación. Religión significa religado y por lo tanto tenemos que hacer un camino espiritual. Padre Ramón, en este momento, ¿qué sugerirías a las personas para mantener este camino espiritual, esta cuarentena, cuarentena que nos llama la conversión del corazón? Sí, he pensado que lo más importante de la cuaresma es la Pascua. En realidad, el sentido litúrgico celebrativo de cuaresma nos lleva a Pascua. Son 90 días fuertes. Esto me ha hecho pensar que la cuarentena no es en sí misma. La cuarentena mira a la salud. Entonces, en el silencio, en la escucha de la palabra de Dios, de nosotros mismos, de los que están a nuestro lado, más en cortito, en nuestra familia, nosotros aquí sacerdotes en la pontificia, también nuestra comunidad, las comunidades religiosas, sacerdotales, ahí en cortito volver a escucharnos y reconsiderar que lo más importante ahorita de la cuarentena es la salud. Miramos hacia allá, miramos con esperanza. Por eso es importante escuchar. Pienso en grandes santos en la historia de la iglesia que han aprendido a escuchar. Siguiendo el ejemplo siempre de Jesús de Nazaret, escuchando al Padre. San Benito relata su experiencia y escribe sus textos así. Escucha. San Agustín descubre que la importancia está en el escuchar. San Juan de la Cruz le dice al Padre, Padre, dime una sola palabra. Dios le responde a San Juan de la Cruz, Juan, te he dicho una sola palabra, Jesucristo. Escúchala. Ahí tienes todo para escuchar. La máxima revelación de Dios es Jesucristo, el Señor. En ese sentido, se nos invita estos días a una espiritualidad auténtica que integre la interioridad y la exterioridad. Somos cuerpo y espíritu. Una auténtica espiritualidad pasa por 4 caminos. El camino a la interioridad, el camino al misterio, el camino a los otros y el camino a la creación. Estos días tenemos mucho tiempo para escucharnos a nosotros mismos, entrar a lo profundo de nuestro ser, al sagrario más íntimo, como llama el Vaticano II, a nuestra conciencia, y redescubrir ahí nuestra historia de salvación. Pero no solo nosotros, porque nos quedaríamos como Isaac. Recurrimos al misterio de Dios que nos anima, que nos crea, que sigue creyendo en nosotros y que, como dice Monseñor Enrique Díaz, nunca nos abandona. Pero no descuidar el misterio de los otros.
Los otros son la huella de la presencia de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y también no descuidar el misterio de la creación. Convivimos con toda la creación y en ese sentido somos nosotros un microcosmos. Entonces estamos todos conectados. En estos días es muy importante la interioridad sin perder de vista, con objetividad, lo que ocurre fuera, porque esta cuarentena lleva a la salud pascual. Muchas gracias, Gracias. Padre Ramón. Yo quisiera señalar que estos días he estado escuchando a mucha gente y el primer desafío es aconsejarles una vida interior, que no significa intimismo, que no significa autorreferencialidad. La gente que tiene miedo, que tiene angustia, suele meterse en esta dinámica, es que yo creo, es que yo digo, es que yo pienso, es que a mí me parece, sin capacidad de escucha. La interioridad debe de ser un paso para vivir la realidad de manera amplia e integral, descubriéndome dentro de la creación, descubriéndome en relación con mi gente más cercana que necesita pues el padre, la madre, el hijo, la hija, la esposa, el esposo, el vecino, por supuesto la persona que vive enfrente de mí, que sé que es viudo, que es viuda. La intimidad nos llama a ser un don, nos llama a descubrirnos para los demás. Y me parece, y esto gracias a la reflexión de Monseñor Enrique, del Padre Ramón, que tenemos que descubrirnos en nuestra capacidad de don. Los demás no son para uno, no tienen que hacer como uno siente, uno le parece, uno cree, sino que uno tiene que salir al encuentro de los demás para hacer experiencia de Dios, para hacer experiencia de comunión, para hacer experiencia de caridad, de valentía, de concordia, de generosidad, como hemos llamado a través de estas distintas transmisiones. Quisiera pedirle a nuestro equipo técnico si hay algunas preguntas en la plataforma que nos puedan ayudar a dialogar y a salir al encuentro también. Dice Eduardo Hernández, no sé rezar, ¿cómo debo empezar? No sé, señor Enrique, Padre Ramón, quien quiera levantar la mano. Monseñor Yo Enrique, creo adelante. yo creo que es sencillo, sobre todo en estos días. Si tomamos los salmos van hablando de la vida puesta en manos de Dios. Rezar es poner tu vida en manos de Dios y dialogar con Dios. A mí me llama la atención y me preocupa que a veces en estos días queremos hacer muchas novenas, muchos rezos, como si fueran mágicos. Rezar es ponerte en el corazón de Dios y platicar lo que tienes. A veces será el propio miedo, a veces será el reclamo también, como lo presentan los salmos, pero al final saberte en las manos amorosas de Dios Padre. ¿Alguna otra pregunta, equipo técnico? ¿La mente se puede controlar, Padre Ramón? Claro que sí. En un ejercicio que suelo realizar constantemente cuando invoco la presencia de la Trinidad, suelo ir con lentitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los neurólogos dicen que en un día pueden pasar por nuestra mente más de 8 millones de pensamientos. Entonces, al poner la mano en la cabeza e invocar el nombre del Padre Bueno, estamos poniendo en nombre de nuestro Creador, el que nos educa, el que nos forma, el que nos acompaña. Estamos en sus manos ese mare magnum de pensamientos, ese tsunami de pensamientos, algunos positivos, muchos también negativos, pero todo está en manos de Abba, nuestro papá, nuestro papi bueno, que nos acompaña para que en el ejercicio siempre propositivo de nuestra mente la vayamos generando con más pensamientos positivos cada día. Gracias.
Hola, Irma, Señor, muchas gracias, Padre Ramón. ¿Cómo se puede manejar el miedo? Bueno, creo que tendremos que ver cuáles son los referentes y por qué es nuestro miedo. Descubrir primero a qué le tengo miedo. No es malo a veces tener miedo, lo malo es dejarse vencer por el miedo. No es malo el miedo porque es un acto reflejo que nos va a ayudar a conservar la propia vida. Pero si me dejo manejar yo por el miedo, entonces estoy perdiendo. Es contraponer lo otro. ¿Qué pierdo en esto? Yo a veces pongo el ejemplo de alguien que va conduciendo su automóvil y se poncha una llanta o sale algo que se atraviesa y a veces la reacción es taparnos y dejar el volante que se vaya. Y no es eso, es con todo y miedo tratar de dirigir yo mi vida, pero con los referentes que tengo, los referentes a los que se sostiene mi vida, lo más importante. ¿Qué es lo que puedo perder en estos momentos y qué es lo que voy a defender y a cuidar? Y me voy a poner en manos de Dios. Él va a saber lo más delante. De no dejarse vencer por el miedo no quiere decir que no voy a hacer nada, es preocuparnos, pero más ocuparnos, pero también la confianza en Dios. Muchas gracias. El tiempo nos come. Les pido a ambos que podamos formular una conclusión. Mientras ustedes la formulan, yo quisiera decirles que en nuestras plataformas, en nuestros comentarios, hay una exigencia grande para llevar nuestra vida espiritual. Quizá en un futuro hagamos más cápsulas como esta. Hemos tenido 8 con distintos temas. Sin embargo, la vida espiritual es la grande preocupación. En la gente se nota muy claramente esta angustia. Este aislamiento nos llama a tener y a subsistir de nuestra vida interior. Nos llama a salir de la agitación, de las cosas materiales, de las labores comunes, para preguntarnos quiénes somos, a dónde vamos, quién es nuestro Salvador. En esta situación, la humanidad misma se ha descubierta inerme. La realidad misma se ha descubierto que la tecnología ayuda, pero no es suficiente. Que los medios de comunicación nos ayudan, pero no son suficientes. Los sistemas políticos y económicos nos ayudan, pero no son suficientes. No nos pueden salvar. Y ante esa cuestión, invitar a todos verdaderamente a fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, que no solamente es el Señor de la historia, sino que es nuestro divino Maestro que nos enseña a vivir y por eso nos salva, nos da las claves de la existencia, nos da las respuestas fundamentales de nuestro ser y por eso precisamente se ha hecho carne, para mostrarnos quiénes somos en ese Dios uno y trino. Padre Ramón, le pido sus conclusiones, lo escuchamos con gusto. Gracias. Sí, yo te invito a ti que estás en casa con más tiempo que el que ordinariamente teníamos, a que delante de una imagen ahí en tu casa, delante de tu papá, de tu mamá, que son imagen viva del Señor, imágenes de carne y hueso, nos persinemos así con calma para redescubrir la presencia del Padre que nos educa, que saca de nosotros lo mejor, el Hijo que forma en nosotros sus propios sentimientos y del Espíritu Santo que nos acompaña. La Iglesia que hunde sus raíces en el misterio trinitario es misterio, comunión y misión. Recordemos que tú y yo somos Iglesia, entonces somos un misterio. Estamos llamados a la comunión y también tenemos una misión. Somos mediaciones de la Trinidad. Cuando comento esto, descubro la bondad que ha tenido Dios en hacernos presencia de Él,
Entonces, donde hay un ser humano, ahí está la Trinidad. Entremos a nuestro misterio, redescubramos los gestos de bondad que podemos hacer por los demás y dejémonos conducir por el Espíritu Santo que siempre trae para nosotros una fuerza nueva de vida y nos llena de esperanza. Propongo esta acción, que al persignarte te encuentres como mediación de la Trinidad para que tú también, dejándote educar por Dios, eduques y acompañes a los demás y les llenes de la presencia de Dios, esa que tú vas buscando en tu interior y la compartas en comunidad. Bendiciones, saludos para todos, sigámonos cuidando. Gracias, Padre Ramón. Señor Enrique, lo escuchamos. Gracias. Algo muy sencillo. Primero es agradecer lo que tenemos, que ya no nos dábamos cuenta. Y es gratitud tener la vida, y es gratitud tener la familia, y es gratitud tener tantas cosas que en estos días somos conscientes que nos van haciendo falta. Segundo, vencer el miedo con la confianza en el amor de Dios, en el amor a Dios y en el amor de Dios. No me equivoqué al decir de Dios, sentirnos amados de Dios. Y ese sentirnos amados nos llevará también a amar. Y tercero, hacer como un programa de vida de cada día donde demos espacio, primero a Dios, a un momento de oración concreto, pero ponerlo, a un momento de reflexión con los demás, a momentos concretos, porque si dejamos nuestro día sin orden, se desordena y acaba desordenado el corazón. Necesitamos hacer orden para ponernos delante de Dios, para buscar espacio para los demás y para buscar espacio para nosotros mismos. Que de este momento de dificultad, de tormenta, salgamos fortalecidos, amándonos más, sabiendo qué es lo importante para cada momento de nuestra vida, sabiendo qué es lo esencial y sintiendo ese amor grande del Señor. Que el Señor los siga bendiciendo, que los sostenga y los anime en estos momentos y que podamos ser solidarios en los momentos de crisis. Agradezco mucho a los dos, especialmente al señor Enrique Díaz, todo su apoyo para llevar a cabo estas transmisiones. Seguiremos trabajando con su apoyo, con su empuje, con su siempre disposición generosa hacia los demás. Por supuesto, les comento, tendremos algunas cápsulas más. Pasaremos ahora a un ámbito de doctrina social de la Iglesia, analizar un poco nuestra situación también desde el magisterio de la Iglesia sobre este momento difícil económico que sin duda pasaremos. Hablaremos de la empresa, del trabajo, del capital, pero sobre todo de la centralidad de la persona en este mundo económico. Y por supuesto también haremos un ejercicio de discernimiento de los signos de los tiempos, sobre todo en el ámbito social y político. Por favor, ayúdanos a distribuir esta transmisión, este programa, para que le pueda servir a mucha gente. No olvide hacer un itinerario de su vida. No olvide hacer un itinerario de su día. No olvide entrar en la dinámica del rezo, el Padre Nuestro, decirlo con lentitud, centrarnos en cada una de las palabras, en cada una de las frases, puede ser un inicio para descubrirnos en esa relación con ese Dios Padre, con ese Dios Hijo y con ese Dios Espíritu Santo. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una siguiente transmisión. A la Universidad Pontificia de México, nuestra gratitud. A la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana y a la Conferencia del Episcopado Mexicano, también nuestro gracias y esperemos todos vivir este tiempo en Dios, en comunión, en amor fraterno, en caridad, en esperanza. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.